Muy bien, jóvenes, muy buen día tengan todos ustedes. Pues aquí continuamos de nueva cuenta con uno de los siguientes temas del bloque 5, ya último bloque que nos queda por revisar. Y pues trata justamente sobre el positivismo, este es el tema del día de hoy. Y bueno, como bien se dijo, está dentro del bloque 5 que tiene que ver con la filosofía contemporánea y pues como tal hay que considerarlo posiblemente de 1850 hacia donde estamos nosotros, en tanto que se considera contemporáneo y pues son ideas que al día de hoy siguen muy vigentes, ¿no? Pero bueno, aquí vamos a tratar de aterrizar en este tema, comprenderlo y pues hacer una breve retroalimentación del tema para que lo conozcan un poco más a fondo. Pero bueno, dada esta pequeña introducción, pues comenzamos con la exposición. En este caso, bueno, eh, como es necesario, es importante preguntarnos qué es. Y en un primer momento, pues, se lo reduce a una escuela filosófica, se la relaciona con una escuela filosófica que se formó alrededor del Círculo de Viena, ¿ok? Este Círculo de Viena, pues, tenía la pretensión de emplear un lenguaje que unificara todas las ciencias, ¿no? Un lenguaje en cierta forma lógico simbólico por el cual pues todos podrían mantener esta relación y esta unidad, unificar las ciencias. Esta escuela de Viena como tal pues también es un antecedente muy importante para lo que después vendría a ser el positivismo y que vendría a ser su mayor representante Augusto Comte, pero bueno, eso lo veremos un poco más hacia adelante. De antemano, algo que señala esta escuela filosófica es pues una crítica hacia la mayoría de las tesis filosóficas tradicionales y enfocada más específicamente a aquellos planteamientos que tienen su relación con la metafísica, la epistemología y la ética, ¿no? Y pues aquí el criterio de verdad, por señalarlo de una manera provisional, va a ser el conocimiento científico y eso, bueno, lo vamos a ver más adelante, ya que se aclara un poco más lo que se está discutiendo. Principalmente se enfoca a negar la metafísica. Esto vimos como ya de las manos de Manuel Kant. La metafísica pues se sometió a esta crítica. Muy bien. Y la pregunta era si la metafísica como tal podía ser una ciencia, ¿no? Y pues en la crítica de la razón pura, nuestro autor pues nos demuestra que no es posible que sea una ciencia de carácter natural, porque lo que la pone, digamos, en jaque es la cuestión de que no tiene esta relación directa con lo empírico. Y una ciencia natural, su base principal es eso, no la experimentación, la investigación de campo. Y su objeto de estudio que pues tiene que ser algo meramente óntico o físico, y en el caso de la metafísica, pues no resulta ser de esta manera. Entonces, bueno, señala el positivismo lógico que las hipótesis metafísicas se rechazan por ser inservibles y porque los problemas que alojan son tanto inútiles como irresolubles, ¿no? Y no pueden ser objeto de una constatación empírica o constatación empírica, es lo que les decía hace un momento. Y pues aquí el argumento es de que cualquier intento, cualquier, digamos, eh, intención de ir más allá de los límites del conocimiento científico, pues nos lleva a el absurdo, ¿no? O sea, nos encontramos en un callejón sin salida y pues no es posible del todo. De una forma u otra, pues las ciencias no se enfocan al fisicalismo, o sea, lo material, a que es lo que tiene que constatar todo por medio de la experiencia, lo físico, lo que es posible
digámoslo así, en esta manera, poder sentir, poder tocar, poder manipular. Y en este caso, todos los procesos físicos o todos los procesos de la experiencia son posibles explicarlos recurriendo a procesos físicos. Y en este caso, la física se manifiesta o se presenta como el modelo guía de conocimiento por el cual pues todas las disciplinas se deberían de orientar por medio de él, y todos los enunciados científicos se pueden reducir a los enunciados de la física, y pues lo que viene a complementar esto es la verificabilidad empírica, y esto pues ofrece un doble frente de desarrollo, de seguimiento. Por una parte son cuestiones de fundamentación metacientíficas, y pues también la cuestión de la significatividad de los enunciados. Tiene que haber un referente. Cuando se habla de metacientífico es como hablar un poco más allá de lo científico, pero en una cuestión, digamos, hacia sí mismo, ¿no? Como un estudio de lo científico o preguntas que se hacen cuestiones sobre lo científico. Es a lo que se refiere lo del metacientífico. Pero bueno, continuamos con la siguiente lámina. Como tal, pues es Augusto Comte el primero de los filósofos que van a marcar una gran diferencia y que pues va a ser el máximo representante del positivismo. Y pues aquí nos encontramos con algunos datos que nos lo señalan pues de esa forma, ¿no? Nos indican aquí pues que tuvo una gran influencia por parte del empirismo inglés y de algunos enciclopedistas ilustrados. Y pues aquí ya nos topamos con una idea principal sobre propiamente pues ya el positivismo, y nos dice que reduce lo real a lo dado en la experiencia. Aquí no hay una interpretación metafísica, no hay lugar a la suposición, sino que todo tiene que reducirse a lo empírico, ¿no? A lo que después de la experiencia pues tiene como validez. ¿Qué más señala este autor? Pues da paso, ¿no? Acepta el carácter racional e invariable de las leyes que regulan la naturaleza y la sociedad, porque bien, esto hay que tenerlo muy presente. No solamente hay fenómenos naturales, sino que también hay fenómenos sociales, ¿sí? Y como tal, cada uno de estos fenómenos, pues, está regido por determinadas leyes, ¿ok? Reacciona nuestro autor contra el idealismo, y pues esto es algo pues ya obvio, ¿no? Ahora, de cara a Hegel, al absoluto de este autor, la teoría del saber y de la ciencia se organiza a partir de los datos concretos, ¿no? Es lo que señala nuestro autor, que vienen a ser la existencia histórica del hombre y la estructura material de la naturaleza. Las esencias del idealismo dejan de ser lo real, y lo real es solo lo concreto que se da en la experiencia, ¿ok? Aquí solamente tienen cabida lo que se puede constatar empíricamente, y lo que se puede constatar empíricamente, digamos, tiene como este visto bueno de decir es válido, es real, ¿ok? Y pues nosotros somos, digámoslo así, esa filtro, esa máquina, ese medio, etcétera, etcétera, que pues determina qué sí es y qué no es real por medio de nuestra experiencia. Y pues como tal se indica que fue el primero en utilizar el término de positivismo, que bueno, el término por sí solo pues es un tanto amplio, y entendemos nosotros por positivismo pues aquella tendencia a lo positivo en tanto a tener una buena actitud, a tener disposición, a ser proactivos, a andar con un muy buen estado de ánimo, ser buenas personas, ¿no? Pero bueno, aquí como están viendo, pues ya el positivismo pues tiene otra definición muy distinta, ¿no? Y es justamente por el objeto al que se refiere, que es al conocimiento empírico. Pero bueno, continuamos con la siguiente diapositiva.
como bien hemos venido revisando poco a poco ya cada una de estas posturas de los filósofos que hemos revisado, racionalistas, empiristas, sí, cínicos, estoicos, etcétera, pues tienen, digamos, algo que les da la razón o su razón de ser. Y en este caso, pues también siguen determinados objetivos y el objetivo del positivismo es la formación y constitución de las ciencias en su dimensión histórica. ¿Esto qué significa? ¿No? Dice, toda ciencia posee un desarrollo histórico en sí misma. La historia de las ciencias es paralela a la de los estados sociales. Hay una unión de evolución científica y social, ¿no? Si es, por ejemplo, los comienzos de la ciencia, pues se dio en la Grecia antigua, por medio de la filosofía, conforme avanzaba el tiempo, ¿no? Vino a tener un máximo desarrollo y progreso, pues lo que vendría a ser en la época de la Ilustración, luego en la modernidad, y pues al día de hoy no vemos cómo tenemos nuestros referentes para ir diciendo de qué manera la ciencia ha ido evolucionando. Se habla de un Isaac Newton, después de un Isaac Newton se habla de un mentado Einstein, ¿no? De Albert Einstein, todos lo conocemos, luego de un Stephen Hawking, y después de un Stephen Hawking, pues vendrá alguien más, que es este constante trascender, ¿no? Este constante desarrollo de las ciencias. Y pues por eso se dice que tiene una dimensión histórica, que tiene este progreso, que hay quienes pues han sido testigos y como tal se documenta ese progreso, ese avance. Pasamos a la siguiente lámina. Algo muy interesante de nuestro autor es pues ya propiamente su propuesta filosófica y tiene que ver con su doctrina de los tres estadios. Muy bien. Y pues en este caso son como etapas, tanto de una persona como las etapas por las que ha atravesado la humanidad. Nos indica nuestro autor que el espíritu humano, tomado como especie o como individuo, pasa en sus especulaciones o conocimientos y explicaciones de las cosas por tres fases o estadios, ¿no? O sea, conforme vamos creciendo, conforme nos vamos desarrollando, ya sea en lo profesional, en lo personal, vamos pues pasando de los primeros conocimientos, ¿no? Ya sea, pues vamos a estas etapas de la vida de la infancia, la adolescencia y la edad adulta, pues aquí sucede algo similar y estos estadios o estas fases, pues se la señala como las fases, la teológica, la metafísica y la positiva, que pues si se establece una jerarquía en la que está lo más bajo y lo más sencillo, lo más básico, y no en un sentido negativo, vamos a que aclararlo, pues es el estado teológico, que esto ya nos da una idea de qué trata el mismo término, que pues tiene que ver justamente con la creencia o con la religión. El metafísico pues ya nos suena un poco, también es familiar, y el positivo pues ya tenemos una expectativa hacia qué se refiere, ¿no? Hacia dónde va a culminar este proceso de desarrollo del espíritu humano, ¿ok? Y que muy bien se nos indica, ¿no? Aquí en el siguiente punto, que el primero es un estado preparatorio, esto hablando del estado teológico. El estado metafísico, pues es un estadio transitorio, como por decirlo así, si se tratara de un puente entre el estado teológico y el positivo. Y el tercer estadio, el estadio positivo, pues viene a ser el definitivo, ¿no? Hasta donde viene a culminar todo el proceso de crecimiento del individuo o también pues de aplicar a una sociedad como tal, a una cultura. Bueno, continuamos en la siguiente lámina, el estado teológico. ¿Qué nos indica nuestro autor sobre el estado teológico? Bueno, de antemano es ficticio, esto indica que no es real, es provisional y preparatorio. Aquí lo que se intenta o lo que el ser humano ha venido intentando es de que en su mente busca las causas y los principios de las cosas. ¿Cómo puede ser lo más profundo, lo lejano e inasequible, ¿no? Y esto pues tal vez me suena un poco a los primeros pasos que comenzó ahora la filosofía,
Pero bueno, aquí señala nuestro autor que el estado teológico manifiesta o presenta tres fases, que es el fetichismo, el politeísmo y el monoteísmo. Ok, entonces en la siguiente lámina pues vamos a ver de qué va cada uno de estos estadios de los cuales nos habla nuestro autor. Dice aquí las tres fases del estado teológico ya las tenemos aquí en este esquema y aquí pues podemos ver en la imagen que pues ilustra lo que aquí se señala, ¿no? Como una especie de ídolo, un dios labrado en piedra, y eso justamente obedece al fetichismo, que se personifican las cosas, se les atribuye un poder mágico y divino, ¿no? Es como en este intento de religiosidad o de religión, pues vamos a rendir culto a determinadas cosas, no sé. Esto, esto con el afán, pues, tal vez de proyectarnos, tal vez con el afán de eh, establecer unos límites fuera de nosotros, no sé. Pero bueno, esto es bastante claro, ¿no? Lo del fetichismo. Personificar cosas, no sé, eso me recuerda a la película de Náufrago, ¿no? De que esta persona para no perder la cordura, no sé si era un coco lo que se encontró, si era un balón, no recuerdo exactamente, que le puso una cara, un rostro y no sé si hasta nombre le puso y pues dialogaba, platicaba con él. Pero hay quienes también les atribuyen poderes mágicos y divinos como los amuletos, ciertos objetos, ¿no? Para rendir culto. Bueno, después del fetichismo viene el politeísmo y esto es ya más pues familiar para nosotros, que tiene que ver con lo mismo que se hizo anteriormente, pero ya la animación de los objetos pasa a tomar su lugar en un, digamos, a un nivel más como trascendente, metafísico, en pleno el término de otra forma, y pues como tal ya no va a estar en las cosas materiales y se traslada este fetichismo a seres divinos, no sea esto ya es hablar justamente de los dioses, que como bien sabemos hay culturas que a lo largo de la historia de la humanidad pues han sido politeístas, ¿no? Que tienen varios dioses, por mencionar a los griegos, a los romanos, a los egipcios, aquí mismo en con nuestros ancestros en nuestro país, tenían varios dioses, ¿no? Los aztecas, los mayas, etcétera, etcétera. Y bueno, eso es el politeísmo como segunda fase y luego pues vendría a terminar en el monoteísmo y se nos indica que es la fase superior en el cual todos los poderes divinos recaen en uno solo y ya va a llamar el nombre de Dios. Y bueno, en este caso, el papel histórico, ahí me comí una letra, el papel histórico del Estado teológico es irreemplazable, no seas, esto es algo que siempre va a estar, es algo que siempre se va a requerir, que se va a necesitar y pues, bueno, se ganó su lugar, ¿no? Entonces continuamos con la siguiente lámina. ¿Qué cabe decir en la siguiente lámina? Pues el siguiente estadio o estado, y es el estado metafísico o viene a ser el estado abstracto. Nos dice, en este estado se busca el porqué y la explicación de la naturaleza en las cosas mismas, a través de entidades abstractas, inmutables y necesarias. Muy bien. Aunque, pues a pesar de todo esto, mantiene todavía ese carácter del estado teológico de dar explicaciones absolutas, y esto le hace estar más cerca del estado anterior que del positivismo, ¿ok? Domina el razonamiento, es otra característica de este estado, y el espíritu metafísico no tiene la autoridad efectiva que tenía el estado teológico, ¿ok? O sea que no tiene, digamos, la misma influencia, el mismo control, pero pues ha sido útil. Según Comte, pues entre los siglos XVIII, XIII, perdón, y XVIII, eh, para descomponer el sistema teológico de los distintos géneros del saber, se llevó pues a cabo, ¿no?
se llevó a cabo y entre este tiempo fue cuando resultó ser de cierta utilidad. Y pues, como bien sabemos, no es un periodo pues un tanto complicado. Se lo señala como una fase destructiva y crítica, más no constructiva, que aquí el punto es que no resultó ser algo positivo, ¿no? El estado metafísico. Y bueno, el estado positivo, que ya es el siguiente, muy bien, quiero accionar aquí la tecla, pues ya es el estado real. Ya es lo real, ya es lo que podemos constatar mediante nuestros sentidos o en generalmente mediante la experiencia, ¿no? Y es la última etapa, pues, del desarrollo humano, del espíritu humano. Aquí no busca el porqué de las cosas, sino el cómo aparecen y se comportan los fenómenos. Esto ya tiene que ver más con una actitud de carácter científico, ¿no? Porque la filosofía es la que se plantea el por qué y la ciencia es la que tiene como bandera la pregunta del cómo aparecen, cómo se da, cómo se desarrolla, cómo surge, explica, ¿no? Solamente le interesa la descripción fenoménica y la regularidad de su obrar. Aquí, de acuerdo a el término de fenoménica, pues tiene que ver como si cambiáramos el término por decir una descripción visual, una descripción auditiva, una descripción, etcétera, etcétera, ¿no? Es una descripción cósica, si lo vemos así, ¿ok? Que se basa solamente sobre las entidades, las cosas, lo material, pues como decirle, solo interesa la descripción material y la regularidad de su obrar. Bueno, como bien sabemos, ya es un estado definitivo de la positividad racional. Y pues algo que la distingue a esta razón es el de subordinarse constantemente a la observación. ¿Sí? De la imaginación tiene que pasar a la observación. El espíritu humano renuncia a las explicaciones absolutas de etapas anteriores y se circunscribe, perdón, aquí está mal la letra, al dominio de la verdadera observación. Sí, esto es lo que rifa, esto es lo que importa más. Dice, este estado se rige por la regla de que toda proposición que no pueda reducirse al mero enunciado de un hecho, particular o general, no tiene sentido. ¿Ok? Y este es el criterio de discriminación aplicado ya por Hume. Bueno, entonces pasamos a la siguiente lámina para pues ver qué dice sobre la ciencia. Vamos a ver cuántas diapositivas van. Ya estamos casi por terminar, ¿ok? Nada más me importa ir revisando cuánto tiempo llevo en esto y no extenderme mucho. Bueno, la ciencia ya hemos visto un poco algo relacionado con la ciencia, no es ya un tema, digamos, mmm, no tan familiar. Pero bueno, ¿qué se nos dice sobre la ciencia? Dice aquí el texto, la ciencia se construye en el conocimiento de lo positivo, los hechos, lo concreto, lo dado por experiencia, y aquí vamos a entender lo positivo como aquel conocimiento que se basa en los hechos, en lo real, en lo que la experiencia nos otorga, ¿ok? A eso es a lo que se refiere nuestro autor. Dice, lo positivo a nivel práctico será lo útil, eficaz y constructivo. Eh, y pues como tal vemos que aquí no hay lugar para la teoría en cierta medida. La sociedad es la única realidad concreta. Y según esto, pues la sociedad, perdón, se organiza históricamente de acuerdo a tres categorías: el orden, el progreso y estado o estadio. Dice, todo estadio social manifiesta una determinación en la sabiduría universal y tiene una forma de explicar las cosas, ¿no? Y esto es a lo que nos podemos referir cuando decimos que pues las culturas tienen su propia sabiduría, su propio conocimiento, ya sea en cuestiones de medicina, que es de lo más común, también en cuanto al conocimiento de la naturaleza, la religión, etcétera, etcétera.
Pero bueno, el saber positivo es un saber de los hechos. Esto es más ya como para eh, refrendar lo que se ha dicho. Igual se vuelve o da la impresión de que es un tanto insistente nuestro autor, pero bueno, esto ya que estamos revisando es más como una especie de retroalimentación, ¿ok? Según esto, pues solo es real o inteligible lo positivo, es decir, los hechos. Estos son los fenómenos que son dados al sujeto. Y aquí lo positivo lo es cuando es útil, cuando es cierto, cuando es preciso, observable y objetivo, ¿no? Aquí podemos entender nosotros lo positivo como lo real, como lo que es, como lo que existe y como lo que existe cuando lo constatamos por medio de la experiencia. Sí, es lo que se nos da al conocimiento empírico, a lo que es observable, a lo que es objetivo, a lo que es útil, etcétera, etcétera, ¿no? Dicen, el hecho en sí mismo es el objeto propio del saber positivo. La función del conocimiento científico es establecer leyes a partir de los hechos. Una ley, nos dice nuestro autor, es una generalidad que expresa las relaciones entre los hechos. Muy bien. Y esto pues ya es evidente, creo que para la mayoría de todos nosotros, que es así. Y es importante la existencia de las mismas. ¿Ok? Lleno dice después, el saber positivo, perdón, intenta unificar todas las ciencias, y es algo que ya les había dicho al inicio de la exposición. Esto desde el presupuesto teórico de que deben unificarse desde las ciencias humanas como son la sociología. Y en este caso, Comte intenta hacer una organización sistemática no solamente de la ciencia, sino también de la humanidad. ¿Cómo lo hace? Bueno, antes pues habla sobre los criterios, nos dice los criterios para hacer esta organización son los siguientes, que son la semejanza, la afiliación y el grado de generalidad, complejidad. Muy bien. Dice, las ciencias más generales son menos complejas, como la matemática. Y en el extremo opuesto está la sociología. Bueno, también hay que recalcar que era un sociólogo muy importante y aquí hace claramente la distinción entre las ciencias naturales y las ciencias sociales, ¿ok? Que en este caso, si no me equivoco, también él acuñó el término de fenómeno social, que como bien pues son la migración, la violencia, todo este tipo de manifestaciones al interior de la sociedad, y pues aquí los ubica, ¿no? Cada quien en su lugar. Dice, las ciencias más generales son las menos complejas. Es aquí donde ya nos está dando él como el respaldo de, ok, es más difícil una ciencia social porque son ciencias más específicas, más particulares, ¿ok? Como lo es el caso de la sociología, tal vez la historia, filosofía, psicología, etcétera, etcétera, todas las ciencias sociales. Y las más generales como las matemáticas o la física, pues aparentemente no son tan complejas, pero bueno, hemos visto que sí es, que no lo son, no son tan sencillas del todo. Pero bueno, de antemano, pues, el mismo positivismo intenta unificar todas las ciencias, ¿ok? Y esta información, pues, ya solamente para complementar, que después es justamente lo mismo que ya revisamos anteriormente. Pero bueno, hasta aquí, jóvenes, aquí están las fuentes de donde consulté la información. Y pues es un tema muy interesante esto del positivismo, al igual que lo que hemos venido revisando. No es para menos el tema, pero bueno, aquí está la evidencia del trabajo. Dejo el video a su disposición y pues estamos en contacto. Hasta pronto.